Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que he escuchado con mucha atención las alocuciones de todos los colegas de esta Cámara y creo que todos somos conscientes, todos y todas somos conscientes de la complejidad de la dimensión y la dimensión de la deuda externa argentina, que creo que correctamente el Gobierno Nacional lo ha llevado, esta dimensión, esta complejidad, a tomar una estrategia integral de abordaje de la deuda en cada uno de los diversos componentes de la misma. El proyecto de ley que hoy tratamos forma parte de un conjunto de medidas que ha propuesto nuestro Gobierno tendientes a generar la sostenibilidad de la deuda pública. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que empezamos en diciembre del año pasado, en diciembre del año pasado y votamos la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, esa ley ya planteaba la necesidad de recuperar y asegurar la deuda pública del país. Luego, en febrero de este año votamos una iniciativa destinada a restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera y luego en julio de este año votamos esa misma sostenibilidad de la deuda pública, pero bajo ley de la República Argentina. Es decir que esta ley va a ser la cuarta ley que votamos en esta visión integral, de un abordaje integral respecto de la complejidad y la dimensión que tiene la deuda pública en la República Argentina. Y este proyecto, claro está, recoge también momentos de discusión que hemos tenido en este recinto, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, porque estamos decidiendo darle previsibilidad a cualquier endeudamiento futuro que pueda llegar a tener la República Argentina, fortaleciendo al Congreso de la Nación en su rol como definidor y autorizador de la deuda pública nacional. Y por supuesto que hacemos hincapié, la verdad que yo me asombraba decir que por qué somos más rígidos con la deuda pública bajo legislación extranjera. La verdad que yo no puedo creer que un senador de la Nación plantee una semejante cosa en una banca del Senado de la Nación. No solamente por la historia de la Argentina, sino por el sentido de la bandera nacional. Sabemos perfectamente lo que pasa cuando una deuda pública está bajo jurisdicción extranjera. Lo sufrimos 12 años de gobierno, tratando de renegociar con los fondos buitres. Nos embargaron hasta la fragata Libertad. Y vienen a plantear por qué una ley que viene del Ejecutivo Nacional plantea que tiene que autorizar el Congreso de la Nación cuando haya deuda bajo legislación extranjera o bajo moneda dura. O sea, me parece que ya estamos en un nivel de debate que alarma, o que tal vez nos alarma porque es la primera vez que lo dicen a la luz del día, poniéndole la cara a lo que actuaron en el gobierno. Tal vez es una buena noticia que eso suceda, pero si hacemos una breve radiografía de la deuda, de la complejidad de la deuda argentina, creo que lo hemos hablado mucho este año, pero para entender cuál es el fin de este proyecto de ley, me gustaría dar 3 datos sucintamente. El crecimiento de la deuda llegó a diciembre del 2019 a un equivalente del 90% del PBI de los argentinos, producto de muchas cosas. El extremo endeudamiento, la devaluación y la reducción del PBI. Eso hace que hoy más del 90% del PBI esté endeudado en la República Argentina. Otra es la composición de la deuda, la complejidad de la composición de la deuda. Se pasó de una deuda bajo legislación extranjera del 24% al 44% en 4 años. Ni que hablar en moneda dura. Pasamos a tener el 77% de nuestra deuda en moneda dura, en dólares, para decirlo más
específicamente. Y luego también los vencimientos pactados. Acá cuando venía Caputo a la bicameral de deuda, se sorprendía cuando le preguntábamos por qué los peores vencimientos empezaban en el 2020, porque claramente sabíamos lo que estaban negociando y lo que estaban pensando hacer. Y bueno, justamente toda esa complejidad y dimensión de la deuda hizo que nosotros tengamos que tener, como gobierno nacional, una mirada integral de lo que hay que hacer con la deuda pública nacional y además anclar a las instituciones para que si alguna vez logran volver a gobernar un grupo de trasnochados la República Argentina, bueno, les sea más difícil hipotecar a la patria. Claramente este proyecto y todos los proyectos que venimos tratando van en ese sentido. Pero lo que arrancó en el 2016 no fue solamente con el gobierno nacional. Muchas provincias en el 2016 siguieron los lineamientos del gobierno nacional y muchos sabemos que fueron obligadas incluso a tomar deuda en dólares para gastos corrientes. Hasta el 2016 las deudas de las provincias, incluida Mendoza, eran casi todas con el gobierno nacional y con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Es decir, casi la mayoría era para productivo en pesos y con el gobierno nacional bajo legislación, obviamente, argentina. Hoy, todos los perfiles de deudas de muchas provincias, incluida la de Mendoza, son bajo título extranjero, con moneda extranjera y para pagar gastos corrientes. Es más, hace pocos días el gobernador de la provincia de Mendoza anunció que para poder terminar de pagar los salarios de junio y poder pagar escalonadamente los salarios de diciembre, va a tener que endeudarse. Acá está. El gobierno emite letras para llegar a fin de año. Quienes se acostumbran a decirnos por televisión cómo debería gobernarse la Argentina, bueno, así dejaron la provincia de Mendoza. Una provincia que gobiernan hasta 5 años, el macrismo. Esto es lo que hacen los aladines de la buena administración y los que nos dicen por televisión cómo debería gobernarse la República Argentina. Y esto no es un dato menor, porque tenemos que ser conscientes de dónde venimos, tomar conciencia del inmenso sacrificio que están haciendo los argentinos y las argentinas para salir de este desastre. Y todo esto lo estamos haciendo, creo que básicamente para recomponer un principio básico de la democracia, que es que los argentinos y las argentinas desean que cada gobierno que salga entregue un país mejor al que viene. ¿Y qué es un país mejor? Un país con mejor calidad de vida a los argentinos y las argentinas. Bueno, el macrismo destrozó ese contrato democrático con los argentinos, porque cada uno de los indicadores de la calidad de vida de los argentinos fue destrozado. En pobreza, en inflación, en tarifas, en desocupación, en deuda pública. Cada uno de los indicadores de calidad de vida de los argentinos fue destrozado por el macrismo en el gobierno. Entonces, la verdad que fue tal el desastre que yo pensaba cuando hablaba el senador Parrilli, no solamente no sabemos dónde están los 44.000 millones de dólares que le prestaron a la Argentina. Fue tal el desastre y la connivencia de ese préstamo político que le dieron al presidente Mauricio Macri, que casi quiebran al Fondo Monetario Internacional también. No solamente se timbiaron a la Argentina, también sucedió que casi quiebran al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en la carta que nosotros hicimos como Frente de Todos, queremos sentar nuestro posicionamiento en esto. La justicia está investigando. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llevó a cabo ese préstamo? Porque claramente no hay ni decreto que lo confirme, no están los actos administrativos esenciales que tiene que haber para tal endeudamiento, ni siquiera hay una opinión del Banco Central sobre el impacto que iba a tener esa operación en la balanza de pagos. Bueno, eso obviamente será la justicia
quien analice las responsabilidades civiles y penales que se derivarán de este acuerdo. Pero claramente lo que sucedió en la Argentina es que se tomó un préstamo por 44.000 millones de dólares con un organismo multilateral y que en el mismo acto violaron la Constitución Nacional, violaron el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, violaron la Ley Administrativa Financiera. Y yo me pregunto, si hubiera existido esta ley que hoy vamos a tratar, ¿hubiera sido eso posible? ¿Hubieran podido hipotecar el futuro de los argentinos si se tenía que discutir acá a la luz del día? Yo creo que no. O por lo menos los argentinos se hubieran enterado que le estaban hipotecando el futuro. Mínimo. Entonces sí creo que esta ley es central. Pero es central para el futuro. Porque es muy injusto. Es muy injusto que una vez más las irresponsabilidades, por llamarlo de una manera muy polite, la tengan que pagar de nuevo la mayoría de los argentinos, incluso argentinos que aún no nacen. Porque en esto de estar revisando lo que sucedía mientras endeudaban a la Argentina, me acordaba del préstamo por 100 años de Caputo, con 8% de interés. Repito, 100 años de endeudamiento con 8% de interés. Hay argentinos que todavía y argentinas que todavía no nacen y van a tener que pagar lo que hizo Caputo, que dicho de paso vamos a tener que hacer un desagravio a Lionel Messi inmediatamente, porque la verdad que fue impresionante el récord que batieron respecto al endeudamiento en la Argentina. Creo que básicamente esta ley viene a fijar un rumbo, pero también viene a dar institucionalidad y viene a dar luz al endeudamiento o a la historia del endeudamiento público en la República Argentina. Mire, Presidenta, con el FMI la Argentina comenzó en 1956, porque claramente el general Perón estaba en contra. Tuvo más de 21 acuerdos desde 1956 a la fecha. Todos, siempre, todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional fueron en contra del bienestar y la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Entonces ahora nos vienen a decir cómo tenemos que negociar desde la televisión con el Fondo Monetario Internacional a nosotros. Y sí, nosotros también desde este Senado vamos a poner la postura de que esa renegociación con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser de responsabilidades compartidas, porque sabían muy bien que no había posibilidad de repago, que se estaban fugando los dólares y que era un préstamo político. Entonces, el esfuerzo va a tener que ser compartido tanto con el fondo como, por supuesto, con el gobierno del presidente Alberto Fernández, que heredó este endeudamiento incalculable. Pero nunca, nunca lo van a tener que pagar los argentinos con su calidad de vida. Creo que se lo hemos dicho muchas veces, pero el gobierno de Mauricio Macri va a quedar del lado equivocado de la historia, del lado de quien en el menor tiempo posible endeudó a la Argentina en una deuda pública descomunal. Creo que habría muchas cosas por decir y que contestar, pero leyendo varias versiones taquigráficas de lo que sucedía o lo que intentábamos discutir en el Congreso de la Nación, porque eran muy pocos los funcionarios que venían a aclarar sobre economía y deuda pública. Hay una, a ver si lo encuentro, hay una versión taquigráfica de cuando vino Luis Caputo a la Comisión de Deuda. Y voy a aclarar esto una vez más porque una vez lo pasé con Filminas y se enojaron mucho. Las Filminas
que pasé demostrando que era mentira que habían recibido un país sobreendeudado y que la plata que habían contraído, la deuda que habían contraído había sido para pagar deuda que habían heredado. Y como lo escuché recientemente de nuevo, bueno, si usted me permite, señora presidenta, voy a leer una parte de una taquigráfica de la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública, que fue el 4 de abril del 2018. El presidente de la bicameral era nuestro presidente de bloque, el senador Mayans. Entonces Luis Caputo, luego de mucho insistir a que viniera a dar cuentas no solamente de las offshore, no solamente de la deuda de los 100 años, etcétera, etcétera, de los fondos buitres, de la renegociación, de la negociación en cash con los fondos buitres, el presidente de la comisión le hace una pregunta a Luis Caputo. Le dice básicamente, además de reclamarle que no le enviaban, por supuesto, los informes trimestrales de deuda, el presidente de la comisión, el senador Mayans, le pregunta: señor ministro, ¿no dijo si la ratio de la deuda que ustedes recibieron fue baja o alta? Se lo repito, dice el senador Mayans. A lo que el señor ministro de Finanzas responde, muy elocuentemente, baja. Y el presidente de la comisión, para que quede en versión taquigráfica, dice, el ministro dice que la ratio de la deuda recibida es baja. Bueno, la verdad que con esto entiendo que nosotros, más allá de discutir cuestiones que son indiscutibles, que son dichas por ustedes mismos, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que hicimos ni de lo que ustedes hicieron, hay que discutir algo que dijo el senador Parrilli que me parece muy importante. Acá se dijo que el problema de la Argentina del endeudamiento argentino es el gasto fiscal. Y que el gasto fiscal tiene dos maneras de pagarse en esa línea de argumentación que escuché, que es a través del Banco Central o con deuda pública. No, la verdad que estoy totalmente en desacuerdo. Primero, como lo dijo el señor ministro cuando vino a la comisión, la sostenibilidad de la deuda tiene que ver con la inversión pública. Y si nosotros como proyecto de país vamos a invertir más en los intereses usurarios de la deuda o vamos a invertir más en el desarrollo productivo y en el desarrollo social de la Argentina. Y eso lo estamos logrando a través de la renegociación que hicimos con la deuda que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque en el año 2021, previo a la reestructuración, lo que tenía que pagar la Argentina en dólares eran 12.500 millones de dólares. Y ahora, con la renegociación de la deuda que hicimos, la Argentina solamente va a tener que pagar 150 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que analizar cuando analizamos la inversión pública o el gasto fiscal, a lo que a ustedes les gusta llamar. Pero el problema, además, es algo que lo decía el senador Parrilli. El problema estructural de los 44 millones que recibieron de aporte político del Fondo Monetario Internacional es que no sabemos dónde están. No se sabe dónde está la plata que recibió la República Argentina. Entonces, yo creo que estamos dispuestos a hablar, a rediscutir, a rediseñar. Pero ustedes, cuando asumieron su gobierno, hay una palabra que no se les caía de la boca, y era autocrítica. Autocrítica, autocrítica y autocrítica. ¿Saben qué? Se timbiaron a la Argentina. Y nosotros estamos dispuestos a una vez más recomponer lo que ustedes rompieron. Pero creo que hay que tener la dignidad y la desvergüenza de primero hacer lo que ustedes nos pedían. Una autocrítica por hipotecar el futuro de los argentinos. Y eso hablaría muy bien de la responsabilidad que tenemos todos los argentinos y quienes tanto circunstancialmente estemos en la oposición
o estemos en el oficialismo por el voto popular, de una vez y para siempre empecemos a construir una Argentina que pueda mirar a los ojos a todos los argentinos, porque generamos una mejor calidad de vida para ellos. Muchas gracias, señora presidenta.